Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, estimados colegas. Mi nombre es David Silva, soy estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia, mención en Comercio Exterior del Instituto de Altos Estudios Nacionales. El tema del que les voy a hablar es el neoliberalismo en las relaciones internacionales, para lo cual basaré mi presentación en los siguientes textos. Neoliberalismo, estudios étnicos críticos de Grace Kyung-Won Hong, Neorrealismo y sus críticos, el ascenso del Estado comercial, políticas mundiales de Robert Keohane, y Realismo, Neoliberalismo y Cooperación, entendiendo el debate de Robert Jervis. En base a estos textos pretendo explicar de la manera más clara y precisa posible los fundamentos teóricos de esta corriente de pensamiento y sus premisas, características y aspectos más relevantes. Las principales corrientes que influyen en esta teoría son el realismo y el liberalismo. El realismo realiza importantes aportes en lo que respecta a la importancia del Estado, poder, seguridad y defensa, mismos que al combinarse con la teoría liberal con su enfoque más acentuado en la cooperación, extiende el enfoque hacia la complementariedad. Sus principales referentes son Robert Keohane y Joseph Nye, tras debates teóricos llevados a cabo a finales de la década de los 70, esto debido al agotamiento de la teoría realista de las relaciones internacionales, que no alcanzaba a explicar los nuevos acontecimientos que se producían en la época. El neoliberalismo en relaciones internacionales es un enfoque que nace a finales de la década de los 70 debido al desgaste de las teorías realistas y que se construye bajo el principio de la cooperación. Uno de sus fundamentos es el crecimiento económico constante por sobre la seguridad nacional, lo que a su vez implica sutilmente que, a mayor cooperación, menor necesidad de defensa, claro que sin dejarla del todo a un lado. Se basa en la difusión del poder a través de los intercambios comerciales mediante esquemas internacionales de valores compartidos. A diferencia de la teoría realista, esta hace énfasis en las ganancias absolutas en vez de las relativas, priorizando la suma total de los beneficios de la cooperación e interdependencia generada por un proceso globalizador. Cabe aclarar que la complementariedad mediante instituciones de esta teoría no limita al Estado, el cual sigue siendo soberano. Para el neoliberalismo, el sistema internacional es descentralizado, aunque institucionalizado, en donde no existe una clara jerarquía y las variaciones en la institucionalización de las relaciones internacionales incide en la conducta de los gobiernos. Ahora pasamos a hablar de los actores, las relaciones y las instituciones en la teoría neoliberal de las relaciones internacionales. Los actores son diversos, sin embargo, el Estado sigue siendo el principal. Tras él encontramos sociedades, empresas transnacionales, ONGs, etc. Las relaciones son tan variadas como los actores. Aquí las relaciones económicas y comerciales predominan, aunque se extiende a diversas áreas, como las sociales, jurídicas, financieras, etc. Las instituciones que moldean al sistema de relaciones internacionales en el neoliberalismo son organizaciones intergubernamentales, los regímenes internacionales y las convenciones. La interdependencia en neoliberalismo implica algunas premisas como son que no hay conflicto entre intereses, es decir, que los estados se relacionan en áreas de interés común y que benefician a todos los participantes, aunque ciertamente cada uno de estos intentará obtener la mayor cantidad de beneficios en detrimento de los otros. El orden internacional debe ser construido y administrado. No existe un orden predeterminado en las relaciones internacionales, sino que se va construyendo en torno a los intereses comunes de los estados y debe ser administrado. Las relaciones internacionales no solo se dan entre estados, sino entre todos los actores, y la cooperación, en diferentes áreas afecta a otras, lo que genera conexiones complejas entre estados y sociedades. Como habíamos señalado anteriormente, existen múltiples actores y múltiples ámbitos en los que se pueden relacionar por medio de las instituciones reconocidas por la teoría. Existen actores que son más relevantes que otros, por supuesto, en torno a las capacidades características de cada uno de ellos en diferentes aspectos. Existe cooperación, precisamente porque la teoría no descarta la anarquía que se convierte en el medio por el cual los actores buscan alcanzar sus objetivos. Institucionalismo. Partiendo de la premisa de que los estados son actores egoístas racionales que están dispuestos a cooperar si los otros lo hacen, se crean y utilizan instituciones para crear condiciones y alcanzar objetivos. Por ende, las instituciones intergubernamentales tienen el rol de coordinar la cooperación.
El neoliberalismo determina que los estados actúan en función de las ganancias absolutas, como la suma total de los beneficios de la cooperación, en vez de las ganancias relativas de mantener o alcanzar una posición de superioridad. Como se ha mencionado, esta teoría recalca la idea de que el potencial de conflicto se atenúa por la cooperación entre los actores y la acción que ejercen las instituciones. Aunque se reconoce que existe anarquía, esta no se opone a la interdependencia generada por la cooperación dentro de las instituciones. Y la cooperación a su vez genera información, que los actores usan como mecanismo de retroalimentación para evaluar los resultados de la misma y el grado de compromiso del resto de actores, reduciendo la incertidumbre, configurando las expectativas y de esta manera incrementándola y reorientándola. El sistema internacional es anárquico, en él no existe una fuerza claramente dominante o un gobierno de gobiernos, lo que es precisamente lo que origina la necesidad de cooperación que a su vez genera interdependencia. Todo esto a través de instituciones que regulen el desarrollo de esta cooperación. El sistema internacional es también interdependiente, ya que se basa en convenios y acuerdos entre los actores que se dan en función de los intereses de estos, y la habilidad de cada uno para lograr a través de ellos conseguir sus objetivos e imponer los propios intereses. Las dos premisas anteriores nos llevan a la conclusión de que el sistema internacional es anárquico, pero que los actores en él no se encuentran de ninguna manera en un estado de confrontación perpetuo, como lo señala la teoría realista, sino que más bien esta anarquía los direcciona a la cooperación, que a su vez crea interdependencia mediante instituciones, y la acción de estas disminuye los riesgos de confrontación. Entre las premisas más importantes podemos destacar que existe ausencia de jerarquía entre temas. No existen aspectos de cooperación más relevantes que otros, ya que todos contribuyen a la consecución de los intereses. Por ende, la fuerza militar no es el elemento predominante. No hay conflictos entre los intereses de los estados. Esto quiere decir que es posible que los estados tengan desacuerdos en diversos aspectos, pero no en aquellos en los que se encuentran cooperando. El orden internacional debe ser construido y administrado, es decir, que las instituciones no son preexistentes, inflexibles o perpetuas, son susceptibles de transformación. Conexiones transnacionales complejas entre estados y sociedades. Todos los actores se relacionan entre sí en diversos aspectos y diversas instituciones, y las consecuciones de estas relaciones afectan a cada uno de los miembros. Además, a mayor interdependencia económica, menor interacción militar. Y finalmente, existen múltiples canales de interconexión para los actores. El poder en esta corriente teórica hace referencia al conjunto de recursos que poseen los actores y la manera en que consiguen articularlos mediante la cooperación para la consecución efectiva de logros concretos, tomando en cuenta la cantidad de actores y las diferencias particulares entre ellos. Las fortalezas en determinadas áreas les proporcionan control sobre los resultados en los acuerdos que sobre éstas se plantean, es decir, dominio sobre los demás. Existen también dos tipos de poder: el poder real, que es la capacidad de lograr efectivamente los objetivos a través de las fortalezas o recursos. Esto es no necesariamente el poder militar. Además existe el poder potencial, que es el conjunto de recursos o fortalezas que en teoría harían posible la consecución de los objetivos, pero que no se traducen en poder real. En función de estas apreciaciones, Keohane y Nain identifican dos dimensiones centrales para optimizar los análisis del poder en un contexto interdependiente: la sensibilidad y la vulnerabilidad. Estas categorías permiten evaluar los diferentes grados de interdependencia y medir de manera más justa su impacto sobre las relaciones de poder. La sensibilidad se refiere a la capacidad de respuesta de los actores a los impactos mutuos de las acciones de los otros actores, lo que se traduce como situaciones externas. La vulnerabilidad hace referencia a la capacidad para ajustarse a las nuevas situaciones con la disponibilidad relativa y los costos de las alternativas que los actores deben encarar. Finalmente, en cooperación se determina que los estados son actores egoístas racionales, dispuestos a cooperar si los otros lo hacen, ajustando su conducta para reducir la discordia. Utilizan instituciones para crear condiciones y alcanzar objetivos, acción colectiva limitada.
Las instituciones facilitan la cooperación y el flujo de información y la reducción de la incertidumbre son factores relevantes para la cooperación. Esta ha sido toda mi presentación, doctora, estimados colegas. Me despido agradeciendo por su muy gentil atención. Nos volveremos a ver en una siguiente presentación.